A ver, ¿cómo lo pongo para que se me vea bien? Así, ¿no? Que si no se me... Bueno, por lo que decía, que hoy traemos un tema un poco distinto a los habituales, ¿no crees? Es, como he dicho en Facebook, cuando lo he compartido, es como menos específicamente político y más sociológico, moral, ¿no? Entroncaría más con, yo qué sé. Bueno, sí, es económico, no, por supuesto es económico, sí, sí. Pero no es tan, o sea, no es tan político como otras veces. Es un tema que yo creo que se sale un poco de los habituales, así nos repetimos menos. Pues bien, Sí. ya habéis leído el título, no lo voy a repetir. Son esas tres opciones, ¿no?, que se suelen dar, que todos hemos conocido a gente que en vez de trabajar para vivir, vive para trabajar. Bien sea porque les explotan mucho o bien sea porque ellos son adictos al trabajo, ¿no? El famoso que dicen los ingleses workaholic. Y luego, pues, sí, por lo que decía, y hemos conocido también a gente que vive sin trabajar, ¿no? Ya sea por tener mucho dinero o por recibir subsidios, ¿no? Recibir ayudas. O sea, que hablaríamos de lo que dijimos también cuando hablé hace poco de clases sociales, del el lumpen de arriba y el lumpen de abajo. Es decir, los parásitos, digamos, de sus antepasados, aunque muchas veces sus antepasados tampoco se lo ganaron honradamente, y los parásitos del Estado, por así decirlo, ¿no? Pero no digo parásito en un sentido así, tampoco con connotación muy negativa, o sea, que hay gente que vive de subsidios y por eso lo podemos relacionar con el lumpen, ¿no? Porque claro, porque precisamente el lumpen proletariado, según lo describía Marx, si no me equivoco, era justamente el que ejercía de parásito de la clase obrera, ¿no? No tanto, sino que a lo mejor eran restos de otras cosas que quedaban. Él lo explicaba algo así como También, gente pero, ajena o a la sea, sociedad Marx, porque, claro, al entender el trabajo como central en sociedad, todos aquellos que se apartaran de él, tanto que no poseían capital como que no trabajaban, eran entendidos como una clase aparte. no, y porque es verdad, porque el lumpen tradicionalmente ha sido, a ver, hay muchas clases de lumpen, como digo, hay incluso lumpen de clase alta, pero el lumpen se viene a distinguir, yo se lo leí a Marx, que era porque en vez de pues trabajar en la fábrica, lo que hacía era robarle al resto de obreros. Claro, sí. O sea, el lumpen proletariat es parásito del proletariat a secas, ¿no? Bueno, y por no enrollarnos demasiado, pues entonces habría que recordar frases que, hablando de marxismo, aquí también se incluiría el anarquismo. Era una frase típica de comunistas y anarquistas, la de quien no trabaje, que no coma, ¿no? Se da mucho, ¿no?, en la CNT, ¿no?, pero también entre los comunistas. Luego, también hablando de comunistas, y más en concreto de castristas, el trabajo os hará hombres. Esto que siempre sacan los derechistas de ay, mira qué homófoba era la Cuba castrista, porque tal, porque cual, sí, era Pero más o menos igual de homófoba que todos los países de su época, socialistas y capitalistas y no alineados y todos. Pero esa es una Esto que frase siempre sacan. de San Pablo, creo que es, o está en la Biblia, Ya, el pero trabajo que para hombres. por lo visto igual aquí hago cuñado, pero por lo visto el campo de trabajo que creó el Che para los homosexuales lo presidía el lema: el trabajo os hará hombres, con lo cual tenía Eso lo desconocía, más eso lo doble desconocía. sentido. Os hará hombres de verdad. No, pues ya te digo que me estoy haciendo eco de estos típicos derechistas que siempre repiten eso 1000 veces, porque ya sabes cuál es la técnica, ¿no? La técnica es, o sea, a partir del axioma, vamos a buscar todo lo que podamos para atacar a la izquierda. Y desde la izquierda, lo contrario, vas a buscar todo lo que podamos para Sí, atacar sí. a la derecha. Y como sabéis la mayoría, esa es la actitud contra la que intenta luchar este canal desde el principio. Esa equidistancia, en efecto, entre los fanatismos, los sectarismos, los egos de confirmación, porque no es que yo sea equidistante entre
entre los fanáticos de unas y otras ideologías. Es que el fanatismo va más allá de ideologías. El fanatismo, el sectarismo, los sesgos de confirmación son algo propio, no de una ideología, algo propio del ser humano. Entonces se puede aplicar a cualquier ideología, ¿no? Es la enésima vez que explico de dónde viene lo del nombre equidistante, que es que hay alguno que aún por Facebook, cuando uno con el que discutía mucho, ¿no? Un boxita, y de repente ve que comparto mi canal, que pone el equidistante y dice, ¡anda! Tanto que te molestaba que te llamara equidistante y mira, tú te llamas así. Digo, pero macho, ¿pero no entiendes que es una provocación justamente hacia gente como tú? Es que, en fin, pero vamos, que no nos enrollamos más, que me estoy enrollando mogollón antes de hacer la presentación, vale. Pues eso, quien no trabaje, que no coma, el trabajo será hombres, y ya vamos, y podemos recordar lo de, pues muy al hilo, la famosa ley de vagos y maleantes del franquismo, que supuestamente ya estaba en la República, supuestamente. Y bueno, pues entonces, sí. Sí, en sí esa ley de vagos y maleantes, en sí lo que surge es a raíz del proceso que se conoce históricamente como la acumulación originaria, que es cuando se empiezan a expropiar a manos privadas grandes propiedades de tierra, ¿no? Y muchos propietarios quedan sin la capacidad de esto, ¿no? Por eso también lo que antes comentaste o sea, que es anterior incluso a la Segunda República. En España desconozco realmente, yo esto lo conozco por el tema anglosajón principalmente, que es donde se inicia todo este movimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, había tierra de sobra, no hacía falta medidas legislativas, pero el concepto de vago y maleante, y de hecho el liberalismo... Se te está cortando mogollón. Al menos decidme por el chat si oís entrecortado a Martín o solo lo oigo yo. Pues que me digan, porque no sé si es el micro o algún problema. Ahora te oigo bien. Ahora te oigo bien. ¿Sí? Sí. Vale, a lo mejor es la conexión o algo así. No, decía que esas leyes, el concepto de vago y maleante, de hecho el liberalismo se fundamenta en que existiría división de clases precisamente por eso, porque unos serían vagos y maleantes, ¿no? Y otros serían pues ahorradores y emprendedores y demás, cuando se desconoce ese factor de que esos vagos y maleantes fueron apartados del usufructo de la tierra, de una propiedad, porque a nivel feudal no existía el concepto de propiedad. Perfecto. Claro, que no es que fueran gente que... no es que fueran pobres porque no hubieran sabido ahorrar, sino es que se les había expropiado. Ese liberalismo y ese capitalismo que supuestamente se basa en los contratos voluntarios en la no agresión, pues les había expropiado. Claro. Y bueno, esto hablaremos mucho... Toda esa ley de decía que hablaremos... Nada, solo una cosa, que hablaremos mucho sobre todo esto de los clichés típicamente derechistas de... Es pobre porque es un vago, es pobre porque no sabe ahorrar, es pobre porque... En fin, hablaremos mucho de eso en el directo de hoy. Claro, y en ese sentido yo creo que actualmente, ¿no? Y por la fase histórica en la que estamos, no se puede hablar de trabajo sin hablar de capital, ¿no? El trabajo en cierta medida es quien habilita el capital y toda esa relación y ese conflicto que para Benjamin y esa escuela que tanto te gusta a ti, supuestamente ese conflicto ya se ha acabado, ¿no? O para otros que dicen que vivimos en el choque de civilizaciones y dicen que ese conflicto que ya está agotado, ¿no? Pero yo creo que cuando se habla de trabajo es importante, ¿no? Porque precisamente esas leyes de vagos y malvantes, esos vagos y malvantes, como has dicho, no es que tengan algo en sí dentro moral y metafísico que los impide trabajar, porque en las condiciones en las que surgieron esa clase de gente, el trabajo era como quien hizo un deber propio a la propia supervivencia, ¿no? Entonces no se entiende que una persona no quiere sobrevivir, sino simplemente a lo mejor no tendría capacidades, a lo mejor físicas o demás. Que en gran medida, claro, en gran medida la revolución industrial, especialmente en Inglaterra, principalmente en Inglaterra se hizo, o sea, quiero decir, pues eso, lo de las expropiaciones y tal, o sea, básicamente se obligaba a los campesinos a proletarizarse, claro. Eso ya, vamos. Esto ya se ha dicho 1000 veces. Y lo dijimos hace poco, hablamos de ello hace poco. Sí, por eso yo creo que es importante también en este sentido todo eso. Y lo que has comentado, precisamente el que no trabaja no come, yo diría que es un lema más porque es de la Constitución no es tal cual, pero es de la Constitución soviética del 36. Pero en los anarquistas, por ejemplo, en este sentido se diferencian a medida de que su lema es la tierra para quien la trabaja, ¿no?
En ese sentido sí, pero también lo decían. Los anarquistas, menos los españoles, también lo decían mucho. Que no trabaje, que no coma. Sí, en ese sentido, claro, el tema de las clases ociosas y demás, ¿no? También ese laicismo militante, como quien dice, del anarquismo. También veían a los religiosos como... No sigamos enrollándolos porque, macho, es que el guión, o sea, no hemos llegado ni a la puta segunda línea del guión. O sea, que si seguimos a este ritmo, vamos a pegarnos aquí 5 horas. Sí, puedes continuar y así vamos. Vamos a pegarnos aquí 5 horas si llegamos a este ritmo. Bien. Pues aquí vienen las primeras preguntas claves, ¿no? Preguntas, pues, muy viejas y que siguen sin tener respuesta clara, ¿no? Preguntas como si la persona se realiza en el trabajo, si el trabajo da sentido a la vida, y algo también que comentamos bastante cuando hicimos ese directo sobre el sentido de la vida, digamos, sobre la búsqueda de sentido y propósito en la existencia, era el título, que sorprendentemente tuvo 10 o 20 veces más visualizaciones que los habituales de aquí. Pues en ese directo ya dijimos que quizá el sentido de la vida esté en estar tan ocupado que no tengas tiempo de pensar en el sentido de la vida. Es decir, que aunque el trabajo no dé sentido a la vida, que cuanto más trabajas, menos tiempo te queda para preguntarte por el sentido de la vida en general o de tu vida en particular, ¿no? No sé qué se te ocurre al hilo de eso. Sí, claro, tristemente vivimos en tiempos en los que, sobre todo si quieres fundar una familia y demás, ¿no? El trabajo parece que llega a esclavizarte, pero yo creo que aún así, aunque sea enrollarme, creo que tiene sentido en ese sentido, porque también la cultura que se nos promueve, esto, por ejemplo, los libros de John Illescas, ¿no? Ya digo, yo con John Illescas tengo ahí mis diferencias, pero tiene a nivel empírico, todo el estudio que hacen sobre, yo creo que es interesante, y precisamente habla de eso, habla del tipo de cultura, del referente que sea, pues eso, cómo han pasado a ser los lumpenes, generalmente los traficantes, el tráfico de drogas, la drogadicción llevada al extremo, ¿no? Y yo creo que por una parte vivimos eso, ¿no? Como curiosamente la gente que está más explotada, por ejemplo, aquí en España lo vivimos con la hostelería, ¿no? Lo que supone vivir en la hostelería a nivel de condiciones laborales, a nivel también de condiciones sociales, ¿no? Entonces, claro, es un poco como claro, el trabajo te come y te absorbe, pero al mismo tiempo la alternativa que sería vivir sin trabajar creo que tampoco es una gran salida, sino... Se te está cortando... nada, que se te ha cortado un poco. ¿Sí, repite lo último? No, digo que la alternativa de no trabajar creo que tampoco es muy realista, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno hippie vive mucho de esto, ya en cierta medida el mito de la posmodernidad también parte de eso, ¿no? El neomalthusianismo, que precisamente el malthusianismo... Claro, el libro este... El libro este, claro, es que aquí hay muchas cosas que comentar, pero el libro este que escribió creo que era el cuñado de Marx, El derecho a la pereza. ¿Te suena? La FARC, no. Tiene un apellido así. Es que se te entrecorta de nuevo. Decidme otra vez en el chat si le oís vosotros también entrecortado o es mi conexión. Era el derecho a la pereza. Bueno, sí, no era nada, porque por ejemplo, o sea, ¿cómo? El apellido del cuñado era Lafargue o Lafalle o algo así. Sí, Lafarge, creo que era Lafarge, Lafarge, algo así, sí. Pues nada, pues esta frase de quien no trabaje, que no coma, chocaría con ese derecho a la pereza y chocaría mucho con lo que decías tú de este hipismo actual, hipismo y posmodernismo y... Mira, se me acaba de ocurrir un término, post-izquierda. O sea, claro, es que, claro, o sea, esto que llaman izquierda reaccionaria, izquierda woke, que la woke es reaccionaria en gran medida, o sea, se identifica bastante, pues, coño, es que habría que llamarlo post-izquierda. Habría que llamarlo post-izquierda y post-comunismo, post-socialismo. Pues vale, eso, no me enrollo más. Que choca con esto de, pues, algo que está muy en boga, que es la renta básica universal. Claro, que siempre hay que distinguir. Yo publiqué unos vídeos sobre eso, bueno, el debate que tuvieron, no directamente, pero Rayo y Kramer por todo esto, ¿no?
Y bueno, pues eso, que no hay que confundir, pues renta básica universal con renta mínima de inserción, por ejemplo, ¿no? Hay otras formas, pero esas dos por poner los principales, ¿no? Pues que claro, que la renta básica universal, los que la defienden, o sea, es que están defendiendo, pero con todo el morro decir, sí, es que hasta los ricos, sí, es que para todo el mundo y que si quieren vivir sin trabajar, que si quieren dedicarse a hacer surf, esa es la frase típica, pues que lo hagan. Y a mí eso me parece demencial. A ver, que tampoco vamos a caer en lo de que a ver, tienen razón los liberales, por ejemplo, en decir que esa renta desincentivaría el trabajo, tienen razón, pero yo creo que eso conseguiría que hay las personas que al tener una renta básica universal dejarían de trabajar, no sería la mayoría. Yo no creo que fuera la mayoría, creo que sería una minoría, porque hay mucha gente que aunque no necesite trabajar por el dinero, necesita trabajar por tener una ocupación, porque se aburren todo el día y porque no se sienten realizados. Hemos hablado de la realización a través del trabajo, ¿no? Y claro, entonces, habríamos llegado a la primera conclusión, ¿no? Que los dos extremos del título, los dos extremos que son el vivir sin trabajar y el vivir para trabajar, pues son los dos extremos de los que en principio que serían nocivos, ¿no? Y que lo ideal es trabajar para vivir y bueno, y ya luego nos metemos en eso. Podemos introducirlo ya. En la realización, en hasta qué punto tu profesión te define, ¿no? Porque claro, eso es muy del mundo burgués, que además lo defendía escotado y lo vinculaba precisamente al mundo burgués liberal, en efecto, pero él lo defendía y yo lo ataco. Eso de que te defina la profesión, que uno se define básicamente por tu profesión. Eso es reducirte, eso es reducir tu persona a una faceta que obviamente puede ser la principal, puede ser desde luego indispensable, pero aún así es una parte, no puede definirte por completo tu persona, tu profesión, no sé cómo lo ves tú. Claro, sí, y es esa cuestión de lo que comentamos, en qué medida el trabajo actual es trabajo, como quien dice, porque todos podemos llegar al acuerdo de que el trabajo es algo puramente humano y es lo que nos diferencia. Por eso ese texto de Engels, de el papel del trabajo en el paso del mono al hombre, yo creo que es muy preciso y que se relaciona también con lo que fue en su día el darwinismo social y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también lo que comentábamos antes del fenómeno hippie, el fenómeno hippie precisamente lo que hace es adorar la infancia, por eso tiene toda esa obsesión con Freud y demás, porque la infancia es el momento en el que no trabajas, es un ser improductivo, te mantienen, ¿no? Entonces, todos esos valores... No, totalmente. Eso es lo que le echaba en cara Erich Fromm a Marcuse. Él decía más o menos con estas palabras, decía Marcuse les inventó, digamos, o sea, ideó para algo muy atractivo para los hippies, no es una cita literal, digo de memoria, que era venderles que el socialismo consistía en volver a la infancia, en divertirse, ¿sabe? Y eso, claro, y me encantó leer cómo Erich Fromm decía eso de su compañero de escuela, que a mí siempre me había parecido horrible, eso de Marcuse y otras cosas. Y también el debate de la renta básica universal. Claro, yo precisamente creo que ambas posturas, tú creo que le diste por ganador a Rayo en su momento, ¿no? Yo creo que ambas posturas están equivocadas, es decir, porque lo que no es válido del liberalismo es ese sálvese quien pueda y todos contra todos, que es lo que está implantado en la realidad, pero el rentismo estatal tampoco es que solucione nada, porque en parte ya existe, en Occidente existe un Estado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, un Estado que se considera socialdemócrata, ya muy grande, y eso no ha conseguido atajar ni darle salida a esa gente, ¿no? Por eso yo creo que claro, esto ya es muy ideológico, ¿no? Pero la emancipación del trabajo tiene su sentido en el sentido de que toda la sociedad aporte, y obviamente es una idea totalmente contraria al hipismo, ¿no? Por eso toda esa crítica a la posmodernidad que se debe hacer desde el materialismo y demás, ¿no? Sí, lo que digo yo siempre, que nos ha hecho mucho daño, o sea, que nos sigue haciendo mucho daño la resaca del hipismo. O sea, todo lo que ha quedado ahí, todas esos ideologemas, esos memes
que se han quedado, que les cuesta mucho morir, del todo, que han quedado ahí, y por eso que llaman izquierda indefinida, izquierda posmoderna, izquierda woke o post-izquierda que he dicho yo antes, pues es verdad que gran parte de los males son esa herencia del hipismo que arrastran, y del 68, que está muy relacionado, obviamente. Claro, toda esa concepción de la vida sin trabajo, precisamente es lo que tienes después, ¿no? De en qué medida que tus padres se maten a trabajar para después tú no trabajar, eso hace que los padres sueñen con un horizonte. Adelantando. Bueno, pero es necesario. Me he dado cuenta que cuando te paso los guiones, sueles adelantar los temas, como ya lo has leído, sueles adelantar los temas que iba a sacar después. Vale, no, tú, sí. Claro, si viene después, viene después. Claro, sí, al fin y al cabo es eso. Y lo que... Está todo relacionado. Lo que se me había, como que dices algo que cuando lo ves en realidad, tú ves como los padres tienen un sueño de no trabajar, porque están todo el día trabajando y eso están obsesionados para darle una serie de capital suficiente para que sus hijos no tengan que trabajar, y después los hijos suelen tener una norma moral y vital un poco desordenada y demás, ¿no? Y realmente con lo que sueñan en última instancia es con ser útiles a la sociedad, ¿no? Es decir, sus padres queriendo entregarles algo positivo, como es liberarlos del trabajo, los han liberado también de la utilidad social, ¿no? Entonces se ven como, pues claro, eso, ¿no? Como casi parásitos, ¿no? Orientados a la... Porque también esto es una idea que yo siempre digo, ¿no? Estamos en una cultura de la celebración por la celebración, ¿no? Y en sí la celebración tiene un sentido en sí misma que es conmemorar algo o tal, pero vivimos en un hedonismo tal y lo que comentamos antes a nivel cultural de la cultura de eso, ¿no? Del lumpen y del narcotraficante tal, que es lucrarte a base... Que seguimos en lo mismo, todo ese hedonismo es también herencia al hipismo. Claro, y creo que también tiene relación con esa concepción del trabajo, es decir, cuando tú pides que se te dé una renta... No solo con el perdona que te interrumpa tanto, sí. No solo con el hipismo, sino ya mucho de antes es herencia del liberalismo, ese individualismo, esa falta de trascendencia, porque aquí yo tengo que ejercer de rojipardo, y quitarle al hombre el sentido de trascendencia, quitarle al hombre la religiosidad, ya, la entiendas como la entiendas, es empequeñecerlo. O sea, Chesterton creo que iba en esa línea, no me acuerdo la frase, pero bueno. Sigue, que te interrumpo. No, pero esa idea es interesante, porque precisamente el liberalismo tiene como dos vertientes, porque inicialmente es verdad que promueve toda esta cultura del esfuerzo y del ahorro, que en aquellas condiciones, en una economía en expansión, en una capacidad de migración y de abrir nuevos paradigmas de mercado y más, ¿no? Pero actualmente no es casualidad. Se te entrecorta de nuevo. Mira a ver en el chat. Es que yo no puedo leer el chat. Mira a ver en el chat si dicen que yo estoy bien entrecortado también o no. Pero vamos, sigue, que yo creo que ya se ha arreglado. Vale, más o menos... ¿Puedes repetir lo último? Sí, esa cuestión de que yo creo que no es tanto el liberalismo en sí, sino la fase concreta del liberalismo. El capitalismo actualmente se ha sobredimensionado más que el trabajo, el consumo, ¿no? Es una vida totalmente orientada al consumo, ¿no? Anteriormente era al trabajo y actualmente es al consumo, y todo se gira en torno a ese consumo, es lo que ya digo, celebrar por celebrar. Muchas de estas clases que decimos que sus padres le han legado una gran renta y tal, lo que están es constantemente celebrando, pero claro, si no hay un esfuerzo, si no hay una celebración, esa celebración carece de sentido. Si no hay un motivo de celebración, estar repitiendo totalmente ese hedonismo tiene poco sentido. Sí, o sea, es por un lado el individualismo y el materialismo, digamos, el economicismo a nivel ideológico que viene del liberalismo, ¿no? Y en gran parte también del marxismo, porque ambos son economicistas. Yo creo que ambos, tanto el liberalismo como el marxismo, claro, yo es algo que le critico al marxismo, el economicismo, sí, se lo critico. Pero ese es una corriente revisionista del marxismo. No, el marxismo es economicista. No, o sea, no creo que haga falta profundizar mucho. Bueno, esto lo debatiremos en otro momento. Bueno, lo discutimos en otro momento, sí. Vale, lo discutimos en otro momento. Pero, pues eso, que por un lado es la ideología liberal la que promueve
el individualismo hedonista, consumista, pues la felicidad canalla, las bajas pasiones, ¿no? Pero también es el bienestar alcanzado en nuestras sociedades, mal llamadas occidentales, porque Occidente es lo que oxida todo lo que no sea anglosajón y protestante, que le den a Occidente, siempre lo digo. Pues, claro, ese bienestar que tenemos, unido a la ideología liberal, es verdad que promueve un modo de vida hedonista y una falta de trascendencia, pero una falta de trascendencia no solo en el sentido religioso, no solo trascendencia mirando al más allá, sino trascendencia, pues eso de dejar un legado a tus hijos, de dejar un legado a tu país, a la humanidad, a la ciencia, al arte, en fin. Ya solo a la sociedad, el propio trabajo. Pero ahí has comentado una cosa muy interesante, que es esa cuestión del hedonismo, ¿no? Y en qué medida, no sé muy bien cómo expresarlo, pero esa falsa idea de que aquí en Occidente es el paraíso, y por eso también esa idea de celebración. Es decir, dentro del Occidente existen clases sociales. Es decir, es verdad que no es lo mismo ser una persona sin medios de producción aquí en Occidente que yo que sé, que en el Sáhara o demás, ¿no? Pero aún así, la dinámica vital de toda esa gente, ya digo, basta con echarle un ojo a la gente que trabaja en hostelería, ¿no? Los valores culturales que tiene. Es decir, y también es lo que cambia, porque en la anterior fase del liberalismo, con esa cultura del ahorro, el que estaba 9 horas trabajando en un bar no salía, ahorraba ese dinero para poder, yo que sé, hacerse una churrería y él poder ascender. Pero actualmente ese lumpen, todo lo que saca a mayores, prefiere gastarlo en droga y en consumo intrascendente, en lugar de tratar de escalar socialmente, como lo hacía, yo que sé, su antepasado, que optaba a ser propietario y romper esa cadena, que actualmente eso pues es más difícil por todas las dinámicas de cada vez el pequeño comercio tiene menos cancha y todo eso. Yo creo que hay que relacionarlo en ese sentido, ¿no? Claro. Claro que a las grandes corporaciones, las grandes cadenas, grandes franquicias que desplazan al pequeño comercio, pues está favoreciendo esa lumpenización o esa... Y dificulta una de las bases del liberalismo, que es el ascenso social, ¿no? Y la ruptura de... Claro, lo de que el ascensor social está averiado, que dice siempre los de Podemos, que en eso puede que tengan razón. ¿Sí? Pero no está averiado de decir de que no es imposible, pero hay unas condiciones que ellos mismos favorecen. Por ejemplo, tú si sigues alimentando el Estado y sigues alimentando el rentismo estatal, eso no va a cambiar. Es decir, tú vas a tener una renta estatal, pero no vas a ascender socialmente o romper ese modelo. Joder, macho. De repente pareces liberal. No, pero creo que muchos dogmas del progresismo... O sea, que pueden tener razón los liberales de alguna cosa, no pasa nada. No pasa nada. No, yo creo que de todo el universo, pero en este caso yo sí que le daría el sentido en esa medida de... Claro, al progresismo vacío. Que el subsidio, que el subsidio no es la solución. El subsidio y no capital es para todos tampoco, porque no todos podemos optar al capital. Entonces, ese es lo que quiero apuntar. El subsidio no es la solución a la pobreza y al paro, y de la misma manera que la inmigración no es la solución a la pobreza de los problemas de los países que producen más emigrantes. ¿Y qué te iba a decir? Se me ha ido la mente. Bueno, da igual. Le había llamado liberal, bueno, sí. No, pero que eso, que claro, que es verdad que los subsidios no son lo que, claro. Y porque además eso, porque el estar sin trabajar es muy malo, y ya lo dice el viejo dicho, mente ociosa, juguete del diablo. Está claro, o sea, no es, ya lo hemos dicho. O sea, la primera conclusión a la que llegamos, primera conclusión clara, es que tan malo puede ser vivir para trabajar como vivir sin trabajar. Y que lo óptimo es eso, lo deseable sería que todos trabajáramos para vivir. Y que el trabajo no definiera toda nuestra vida ni ocupara toda nuestra vida. Eso es cierto, pero bueno, así tú, por ejemplo, si echas la vista atrás, yo, por ejemplo, lo veo en mis abuelos, por ejemplo, así, ¿no? Es decir, eran gente que se pasaba, que era gente del campo además, ¿no? Que se pasaba gran parte de su tiempo trabajando, pero como tenían sus costumbres y demás, y eso es verdad que no le permitía
ni pensar en otras cosas, pero no pensar en otras cosas ni positivas ni negativas. Es decir, por ejemplo, la depresión en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir, era algo inaudito porque no tenían tiempo. No tenían, lo hemos dicho antes, que no tenían tiempo para preguntarse por el sentido de la vida ni para hacer introspección. Claro, por eso estaban menos deprimidos. Claro, eso no es algo positivo y por sí, pero la depresión parte cuando tú ya tienes la supervivencia asegurada, ¿no? Porque, obviamente, o sea, cuanto más tiempo tengas para pensar, cuanto más introspectivo seas, que eso ya depende del carácter y no del tiempo, pues más probable que tengas cualquier tipo de neurosis o incluso psicosis. No tiene por qué ser algo negativo. Es decir, la liberación del la psicosis igual no. La psicosis quizás sea más... La psicosis quizás sea más genética, no lo sé. No sé, eso, pero la neurosis, no tiene por qué ser algo negativo, pero el propio hecho de estar muy vinculado al trabajo, es decir, que era un trabajo brutal porque existían eran técnicas muy rudimentarias y demás, ¿no? Pero el valor del trabajo, yo, por ejemplo, todo lo que aprendes, yo siempre lo digo, y aquí hay mucho así, gente, y tú creo que antes lo has apuntado en Chesterton y demás, hay mucha gente que idealiza la Edad Media, pero tú no sabes lo que es edad media hasta que no, aquí en Galicia se dice sachar, coger una azada, creo que es, y sachar. Tú no sabes lo que, porque es trabajar como era en ese momento y era en su capacidad tecnológica. Es decir, tú no puedes juzgarte, y si tú idealizas la Edad Media, lo que estás cogiendo es ponerte en el lugar de un noble, pero el noble era una porción muy pequeña de la sociedad, por eso muchas veces se tiende a idealizar, pero el trabajo muchas veces lo que te hace es conectarte con la realidad, y yo creo que es un labor muy positivo que tiene. Y también porque el trabajo muy excesivo embrutece. Claro, también. El trabajo muy, muy físico y muy excesivo embrutece a la persona, tiende a embrutecerla. Claro, sí, todo, lo que decíamos. ¿Qué es eso? Que trabajar demasiado y trabajar demasiado poco, las dos cosas te perjudican. Las dos cosas te perjudican como persona. Entonces ya vamos a ese punto que tú adelantabas y que ya lo estamos... Vamos, ya hemos empezado... Ya me he cargado el guión. Hemos empezado a desarrollarlo. Ya hemos empezado a desarrollarlo. Porque, sí, es lo que tú decías hace poco. Lo que tú decías hace poco de que es verdad, claro, que es una paradoja o una consecuencia no deseada de que, claro, de que si los padres tienen la mayoría, yo diría la mayoría de los padres, tienen padres y madres, no es lenguaje inclusivo, es para que quede claro. Si la mayoría de los, progenitores tienen esa necesidad y ese incentivo para trabajar para que a sus hijos les vaya lo mejor posible, pues claro, cuando a sus hijos les va demasiado bien, pues tiene esa consecuencia no deseada, que es el que puedan permitirse vivir sin trabajar, lo cual es muy peligroso. Lo cual es muy peligroso a muchos niveles, de salud mental, de realización personal. Claro, entonces, claro, yo aquí la pregunta que hacía era de si es justo, ¿no? Es justo que esa situación si nos parece justa, ¿no? El que los padres trabajen un montón y que luego los hijos, si los padres han tenido suerte, porque vamos a desmontar otro mito liberal, el ascensor social, el venir de la clase baja y ascender a la clase media, en una clase media incluso acomodada, eso no depende solo de la capacidad de esfuerzo, de ahorro y de inteligencia. No, también depende de la suerte. Y bueno, o sea, quiero decir que no podemos jugar... Suerte, esto que yo le echaba en cara a Manuela Blume... Vamos a llamar las cosas por su nombre. ¿Cómo? Suerte no, capital. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Capital. Bueno, luego hablaremos también de capital cultural. Vamos a ver. Esto que yo le echaba en cara a Manuela Blume, ¿no? Cuando decía... Esto típico de derechoides, tipiquísimo, es que yo no voy a mantener a ningún vago con mi dinero, con mis impuestos. Claro, que no se me ofenda Manuela Blume si nos está viendo por poner esa voz, que no quiero burlarme de ella. Estaba imitando a los cientos de miles de personas que lo dicen, ¿no?
Claro, o sea, es que ya no es solo la suerte, es que, o sea, tú crees que, o sea, porque claro, se está hablando de vagos, o sea, se está eliminando no solo el factor suerte, que es el que primero se elimina en esta típica visión derechista de la vida, ¿no? Que ahí incluye un poco a todas las derechas, ahí se puede incluir a todas las derechas. No solo están omitiendo la suerte, es el que omiten casi siempre, sino que también muchas veces omiten la inteligencia, la capacidad de esfuerzo, porque claro, sí, claro que es justo, puede ser bastante justo que el que más esfuerce gane más, pero es que no todos tenemos la misma capacidad de esfuerzo y no todos tenemos la misma inteligencia también, claro. Entonces, cuando se da esas situaciones, que por supuesto se han dado mucho, y en el siguiente directo que hablaremos del franquismo, del sueño español, del 600, la televisión, la lavadora, y el piso en la playa, ¿no? El apartamento en la playa. Pues bueno, cuando hablemos de eso, de ese ascensor social que efectivamente en muchos casos funcionó muy bien durante el franquismo, claro, o sea, no podemos, ¿cómo decirlo? Pues eso, esa gente que consiguió venir de la clase más baja muchas veces y que llegó incluso a una clase media acomodada en muchos casos, pues claro, en primer lugar, un factor fue la suerte, otro factor fue su inteligencia, otro factor fue su capacidad de esfuerzo, su capacidad de ahorro, su disciplina, porque hay que ser disciplinado para saber ahorrar, hay que tener esa mentalidad un poco. Entonces, claro, esto de, es que no voy a mantener a los vagos. Mira, para empezar, es que puede que no sean vagos, puede que, en cualquier caso, puede que no tengan tanta capacidad de esfuerzo, en cualquier caso. Luego puede que no hayan sido tan inteligentes, puede que no tengan esa capacidad de disciplina, esa capacidad de ahorro, puede que no hayan tenido suerte, o sea, es que hay muchos factores. Entonces, por eso, fue por este tipo de cosas por el que regresé a la izquierda. Digo, vamos a permitirnos decir la izquierda, así. El fascismo de izquierda, yo nunca dije no. Ya sabemos que no es, sí, fascismo de izquierda. Para concretar, pues eso, ya sabemos que hay muchas izquierdas, a las que yo me adscribo a la fascista. Pues fue por ese tipo de cosas por el que yo, después de, ya lo he explicado muchas veces, pues en la adolescencia, en la juventud, pues yo era el típico izquierdista por inercia social, izquierdista cuñado, indocumentado, que simplemente repetía memes y mantras, ¿no? Claro, cuando me empezaron a entrar las dudas, empecé a leer unas cosas y a ver ciertas conferencias, ciertos vídeos, ciertos artículos, bueno. Pues entonces me fui yendo hacia, como ya tenía esas vertientes anarquistas, que es muy típico también, porque el anarquismo está muy romantizado, está muy idealizado. En España sobre todo, cuando lo diré también por enésima vez, cuando en realidad sería más justo que estuviera demonizado que idealizado por lo que hicieron en la República de la Guerra Civil. Pues bueno, es que me enrollo tanto que pierdo el hilo. Pues yo entonces, como ya tenía esa tendencia anarquista, pues me fui hacia el anarcorreaccionarismo. Luego me moderé en los dos ejes, me hice más o menos liberal conservador y ya me empezaron a entrar más dudas y es cuando retorné a una izquierda nacional populista, farcista y todo eso. Y eso, que es que me enrollo mogollón, macho. Bueno, tu turno. Pero sobre esto, yo ahí los liberales, es decir, no creo que ese discurso del progresismo de que el ascensor social está roto porque no vivimos en una sociedad estamental. Ya hay modificaciones sociales, ¿no? Pero hay que tender a la norma, no a la excepción. Por eso yo creo que se habla, y creo que es algo así como ventana de oportunidad. Es decir, ya lo he explicado, es decir, en la generación de mi abuelo, por cómo estaba compuesto la propia economía, incluso de España o a nivel occidental o demás, era más fácil o había otras oportunidades para escalar socialmente, acceder a capital, ¿no? Y acceder a propiedad privada sobre medios de producción, en este caso estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese caso, no creo que sea una cuestión y de lo que hemos comentado, que es la cuestión de fondo, de si es justo para
para los padres esta cuestión de trabajar y legarle todo eso para que sus hijos trabajen, yo creo que para los padres no sé, pero creo que para los hijos no es justo, ¿no? Porque se les otorga algo que ellos ni siquiera han decidido. Es decir, ya sea, porque lo que hace es negar las capacidades de los propios hijos a trabajar y a tener oportunidades y ganarse las vidas por ellos solos. No, es decir, tiene lógica. Es decir, que los padres entiendan que sus hijos se van a encontrar con una situación muy complicada porque la economía y actualmente la fase aún más es algo cambiante, es algo que te tienes que adaptar, es algo que tienes que tener capacidades y como tú dices tú, yo no creo tanto la suerte, sino, bueno, pero es decir, es algo que es jodido, es decir, que por muy mucho que eduques a tus hijos, no le vas, la única manera de garantizarlo es aportando ese capital, claro, ¿no? Pero si eso... Claro, quiero decir que se trata de... Que se trata de probabilidades, o sea, igual que antes hemos hablado de lo de las probabilidades de que alguien de clase baja ascendiera a la clase media y de todos los factores que influyan en eso, pues que era una cuestión de probabilidades, esto que también critico mucho de los derechistas, de que primero hacen un hombre de paja, suponiendo que los izquierdistas justifican el crimen por la pobreza, eso ya de primera es un hombre de paja, y luego, basándose en ese hombre de paja, dicen, es que yo conozco muchos pobres que no roban, es que yo conozco muchos pobres trabajadores. Claro, que es que no se trata de justificar el crimen con la pobreza, ni tampoco se trata de que los pobres en general todos puedan trabajar y puedan ganarse la vida honradamente. No, se trata de probabilidades, de que cuanto más pobre seas, dependiendo de tu carácter, más probabilidades haya de que delincas. Porque, pues eso, el pobre que es el fenómeno contemporáneo de la delincuencia social. El pobre que es vago o vicioso, pero es que tiene una otra alternativa de ser. Espera un momento que acabo. El pobre que es vago o vicioso, para permitirse serlo, las dos cosas, una de ellas, tiene que delinquir. Sin embargo, el rico que lo es, no necesita delinquir para permitírselo. Se corta mucho, ¿no? Se te ha cortado un poquito, pero se ha entendido bien. Bueno, vale, se ha entendido. Y entonces, pues eso, lo de que los padres, lo de que la mayoría de los padres quieran dejarle el mayor dinero posible a sus hijos, es básicamente para aumentar al máximo las probabilidades de que no caigan en la pobreza. Sencillamente, lo que pasa es que al maximizar esas probabilidades, pues puede que el hijo entonces tenga ese don y esa maldición, que como tengo apuntado en el guión, eso que es un don y una maldición al mismo tiempo, que es la posibilidad de vivir sin trabajar. Claro, y ahí también entra de nuevo espera, ahí entra, es que si no lo acabo se me olvida, ahí entran de nuevo las probabilidades, o sea, lo mismo que decíamos, pues los que sean vagos o viciosos o indolentes, lo que sea, de entre esos que pueden permitirse vivir sin trabajar, pues eso, hay más probabilidades. Cuando se pueden permitir vivir sin trabajar, dependiendo de su carácter, hay más probabilidades de que en efecto, no trabajen. Vale, ya, es que si no le acababa todo el argumento hilado, no... Sí, pero yo creo que el carácter depende de las propias condiciones, es una plasmación de las condiciones materiales. Es decir, pero en ese sentido... No, pero el carácter, el carácter está marcado por el ambiente y por la genética. Casi 50-50. Yo creo que es parte de eso, pero no es el debate hoy. Entonces, es otro debate. Es otro debate. El ambiente... Todo es cultural, todo biologicismo y culturalismo. Claro, eso es otro debate muy interesante también. Pero el caso de hoy yo creo que es más maldición para los hijos esa decisión, porque es una decisión
para mí, ingenuo de los padres, porque dices tú, vale, sí, pero no le estás permitiendo a tu hijo desarrollar de algo que para ti ha sido vital como el trabajo, ¿no? Es decir, tú te has esclavizado por el trabajo para que tu hijo se libere, pero no se puede liberar, porque el trabajo para mí es algo propiamente humano y eso genera esa degeneración en esas clases. Claro, o sea, pero no, a ver, o sea, no quiero decir que los padres, igual algunos, pero en general, los padres no quieren que sus hijos vivan sin trabajar. No quieren eso. Es como he dicho antes, lo que quieren es maximizar las probabilidades de que no se arruine. Maximizar las probabilidades de que no se arruine. Yo creo que el horizonte sí que es liberarse del trabajo. Dicho, corren el peligro de poder vivir sin trabajar si les han dejado mucha herencia. Pero, o sea, joder, vale, que se me ha ido, lo que tenía en mente. Yo creo sinceramente que el horizonte y a nivel como se vale, sí, perdona, solo sí, dime. Que es que tú lo estás enfocando de manera racional y eso es emocional, eso es no quiero que mi hijo pase hambre por nada del mundo. Entonces no lo puedes enfocar desde la razón, desde un cálculo de, a ver, no le voy a dejar demasiada herencia para que no vaya a ser que acabe siendo un vago y tal, que acabe siendo un aristócrata decadente, podríamos decir. No, es que no es racional, no se hace un cálculo, simplemente se hace... Pero eso lo has dicho tú. De nuevo, vamos a maximizar, pero es que yo creo que funciona así, vamos a maximizar... Eso es un cálculo. Vamos a minimizar las probabilidades de que se arruine. O sea, no están pensando en términos de... O sea, no están calculando ahí. Le vamos a dejar lo más posible para que, por muy mal que le vayan las cosas o por grandes crisis económicas que vengan, que él nunca acabe siendo un vagabundo, por ejemplo. Yo ahí creo que es una forma ingenua de tratar de liberarlo del trabajo. Y precisamente aquí volvemos y esta es la moraleja de siempre. Pero es que no, insisto. No, perdona, pero es que, insisto, es que no intentan liberar el trabajo. O sea, yo no creo que la mayoría... Habrá algunos que sí, habrá algunos padres que digan, sí, que mi hijo viva sin trabajar, de puta madre. Yo creo que la mayoría de los padres saben perfectamente que eso no es vida. Yo creo que no buscan, o sea, que no buscan liberarles del trabajo, no. O sea, no buscan, vamos a decirlo... Espera, a la generación de nuestros padres espera un momento, que cuatro palabras. La inversión del trabajo. Espera, 4 palabras. Es que si no se me va de la mente. 4 palabras. Y además perdemos el hilo. 4. No les quieren liberar del trabajo, les quieren liberar de la pobreza. Pero es que el trabajo, por las condiciones en las que se desarrolla la economía capitalista actual, está ligada a la pobreza. Por eso yo creo que la forma de liberar a tus hijos en este caso de la subordinación que supone el capital sobre el trabajo, yo creo que pasa por la economía planificada, que no podrás llamar liberal, ¿no? Yo creo que no es decir, porque esto es en términos generales, es decir, tú no puedes provocar un cambio a nivel individual, es decir, tú no puedes salvar de un incendio en una ciudad si tratas de salvarte tú solo, es decir, tú tendrás que, poner medidas para que no se incendie la ciudad, yo creo que esa es la clave y por eso yo creo que si quieres liberar a tus hijos de la brutalidad que supone actualmente enfrentarte con la economía y con el mercado y demás, yo creo que tienes que idear otro modelo de sociedad, ¿no? Yo creo que... Tienes que hacer la revolución. Eso es, ahí estamos de acuerdo. Pero no la falsa revolución de Mussolini que te la entrega un rey y tú haces unas reformitas y pones muchas camisas negras. Claro, una revolución de verdad, bien hechita. Claro, no, o sea, ahí... Si ahí tienes toda razón, y yo por mucho que diga, medio en serio, medio en broma, que soy fascista de izquierdas, obviamente eso es una revolución de chicha y nabo, obviamente es una farsa de revolución. Si el rey te otorga el poder. Y la gran burguesía industrial, o sea, no solo el rey, el establishment liberal y la gran burguesía industrial te otorga el poder. ¿Cómo va a ser eso una revolución? Claro. Obviamente. Es un poco como la China, es así, dicen mucha revolución, o la cubana, ¿no? Dicen mucha revolución, pero después pasa lo que pasa. Por eso, para aquí todos los que nos escuchan, si vas a hacer una revolución o tienes la posibilidad de hacerla, hazla bien hechita, no hagas cosas así medias raras, ¿no? Pero solamente por sumar algo de lo que has comentado de Manuela Blume, que es muy maja y se ha suscrito a nuestro canal, yo creo que la clave no es eso de
lo que ella comenta de los vagos, de darles una paga y demás, ¿no? Sino propicia un sistema en el que todos estemos orientados al trabajo y el trabajo no sea un factor de enriquecimiento personal, sino que sea un aporte de todos a la sociedad. Y yo creo que por ahí, tal como he dicho, hay que hacer la revolución y no matar de trabajar para que tus hijos tengan más capital, ¿no? Yo creo que es por ahí tal vez pueden ir los tiros. Ah, vale, o sea, esto de Marx de por las mañanas ser poeta, por las noches no sé qué, esto es muy utópico. Ya sé cuál obviamente, es tu percepción ojalá el trabajo sirviera solo para realizarse, pero es que eso también es lo que vienen a defender. Eso yo creo que no se diferencia mucho de lo que vienen a defender los que proponen la renta básica universal. Es que vienen a defender eso. Porque es rentismo, vienen a defender es eso, negar el trabajo. Esa gente defiende el rentismo. ¿Pero qué diferencia hay? El trabajo. Sí, vamos a ver, si los defensores de la renta básica universal dicen que lo que quieren lograr es que nadie se vea obligado a trabajar, bueno, más bien es que se vea obligado a tomar ciertos trabajos, más que cualquier trabajo. Quizá habría que ir igual hilar más fino. Pero bueno, tienden a eso, a que la gente se vea obligada a trabajar y que trabajen para realizarse. La liberación del trabajo supone la extinción del Estado, que eso es lo que dice precisamente Lenin. Es decir, no se concibe de ninguna forma el rentismo. Es decir, actualmente hay ciertas profesiones que la gente no acepta o que son abocadas a la inmigración porque no se desarrollan a nivel técnico y demás. Yo creo que vivimos en una fase de desarrollo que posibilita eso. Claro, porque el socialismo marxista busca la abolición del trabajo asalariado, pero, claro, la abolición del trabajo asalariado y la abolición de la plusvalía, es decir, que sí, que la gente tiene que trabajar, pero tiene que trabajar, y obtener todo el fruto de su trabajo. Eso es Lafargue, creo que es quien lo planteaba. Es al superar el conflicto capital-trabajo, queda el trabajo. Y porque Lafargue... Pero Lafargue era el del derecho a la pereza, no tiene que ver con eso. Pero también fue el que planteó, y eso se lo criticó a Engels, que no era así, porque eso económicamente es imposible. Es decir, no tiene sentido. Es decir, lo que se trata es de trabajar y aportar a la sociedad. Por eso, socialismo es que se enriquezca la sociedad, no que se enriquezca el Estado, porque el Estado garantiza, es una dictadura de una clase sobre la otra. Estamos hablando en términos marxistas actualmente. Sí, o sea, socialización de los medios de producción para que para que haya pleno empleo, ¿no? Porque la aspiración es también el pleno empleo, ¿no? Claro, no hay ni clase explotadora ni explotada, son todos. Claro, la abolición, es la abolición del trabajo asalariado y es la abolición del ejército industrial de reserva. Claro, toda la sociedad aporta al propio desarrollo de la sociedad a través del trabajo. Sí, y luego se supone en el horizonte final, en ese comunismo que puede llegar o no, que yo creo que no, pero llegará. Bueno, pues ahí es donde bien, como dice Marx en el programa de Gotha, que eso también lo manipulan, en la crítica al programa de Gotha, eso lo manipulan también los liberales, porque Marx dice eso de, según su capacidad, ¿cómo se me puede haber ido una frase tan famosa, coño? A cada uno. Según su necesidad y de cada uno según su capacidad. Según su capacidad. El socialismo pues es de cada uno según su trabajo. O a cada uno según su trabajo, de cada uno según su capacidad. Exactamente, pero eso es en el comunismo, claro. Entonces, los liberales hacen mucha trampa porque citan eso cuando Marx dice claramente en la crítica al programa de Gotha que mientras no se alcance ese comunismo, claro, que habrá diferente salario para trabajos distintos y que el que más se esfuerce, el que más trabaje, el que más produzca ganará más. Claro. Y que no es y luego te sale la Ayn Rand en la rebelión de Atlas, te presenta a una empresa que se rige por el paradigma comunista y ahí te describe un infierno en el que unos se aprovechan de otros, los vagos se aprovechan de los trabajadores. Claro, yo le diría a Ayn Rand si estuviera viva, a ver, señora, léase usted la crítica al programa de Gotha, que es un texto bien corto. O sea, no me manipule.
no me manipule, buena claro, señora. Es que si coges los paradigmas marxistas de economía de lo que sería el subcomunismo y lo traes actualmente, donde, ¿qué es por ejemplo, lo que pasó en la Unión Soviética de Khrushchev? Es decir, se cogió una estructura que tendía al socialismo y se introdujeron paradigmas capitalistas, como era la obtención del máximo beneficio y tal. Eso hizo que se llevase a cabo el mercado negro a gran escala, ¿no? Porque es decir, tenemos que entender que sería un cambio cualitativo totalmente diferente. Es que, claro, lo que repiten, esto que te decía de Ayn Rand y esto típico de los liberales, esta manipulación que hacen, claro, es una frase que se la ha oído a muchísimos liberales, la tienen como un mantra, ¿no? Dicen, si nos guiamos por el principio de a cada cual según su necesidad y de cada cual según su capacidad, no pararán de aumentar las necesidades y de disminuir las capacidades. Es decir, es un incentivo perverso. Claro, en efecto. Pero es que eso es en el comunismo final, eso no es en el socialismo, coño. Claro, o sea, que dejen de manipular, hostias. Claro. Podemos pasar a, ya nos hemos metido en temas marxistas duros. Vamos a pasar. No, pero está bien, pero vamos a pasar a lo siguiente, a lo último ya, en realidad, que es un tema ya que tiene menos que ver con el... Bueno, sí, saldrá el marxismo también, seguro. Pero es un tema muy interesante que es el de la obligación y la vocación. Claro. Volvemos a una cuestión de extremos y de término medio virtuoso, ¿no? Quizá. O vamos en busca de ese término medio virtuoso. A ver, las preguntas que hago yo, que ya las sabes, pues has leído el guión. ¿Cuál es la dosis óptima de obligación para evitar caer en la apatía y la indolencia? ¿Y en qué medida es deseable que nuestras obligaciones, ya hilando más fino, en qué medida es deseable que nuestras obligaciones coincidan o no con nuestras vocaciones? Es decir, ¿en qué medida es deseable que diversifiquemos nuestro tiempo y esfuerzo? O dicho de otra manera, ¿hasta qué punto es sano mentalmente, espiritualmente, podríamos decir incluso, que solo nos dediquemos, en caso de poder hacerlo, a nuestras pasiones? Es decir, pues eso, lo repito porque para que lo oiga, que lo oiga bien, lo tenga claro el chat y tú también para responder, porque son demasiadas cosas juntas, ¿no? O sea, a ver, lo repito sintetizándolo. ¿Cuánto... si tú puedes, ahora sintetizar una pregunta. Si tú tienes la capacidad, como hemos dicho antes, de vivir sin trabajar, por ejemplo, y entonces, ya hemos dicho, eso es un don porque puedes dedicarte a lo que te realiza. Volvemos a la realización a través del trabajo. Puedes dedicarte a tus vocaciones, a no ser que seas tan vago que simplemente te tires a la Bartola o ni siquiera tengas vocaciones, ni pasiones, ni nada, ¿no? Y luego, claro, lo que se llama hilar más fino, más complicado, sí, eso, que aunque puedas dedicarte exclusivamente a tu vocación o vocaciones, aún así, si realmente, ¿hasta qué punto eso es bueno? O sea, ¿hasta qué punto es sano que no tengas ciertas obligaciones que no coincidan con tu vocación? Porque si te dedicas plenamente a tu vocación, pues caes un poco en la típica egolatría del artista, ¿no? Podría decirse. El típico endiosamiento del artista, no sé, iría por ahí quizá. Yo creo que es una cuestión que parte de una noción básica, y también si hablamos del liberalismo, que es la relación que existe entre individuo y sociedad, ¿no? El individuo puede independizarse de la sociedad porque yo creo que el trabajo lo que hace es ligarte a la sociedad. Es decir, tú con tu trabajo aportas no es a través de ese maniqueísmo que hace el liberalismo del mercado, ¿no? Que tú solamente estás, solo trabajas en pro del mercado y pro de los beneficios del mercado, ¿no? Sino que tú aportas socialmente. El trabajo, cuando uno se siente realizado, es cuando aporta socialmente. Y en ese sentido las aficiones... No, pero a ver, los liberales también defienden eso, que el trabajo... Bueno, de hecho dicen
Claro, critica la renta básica. O sea, Rayo, la crítica que hace siempre Rayo a la renta básica, yo creo que es muy acertada, en el sentido que lo interpreta él al menos, que es lo de... O sea, él acusa a los defensores de la renta básica de... no, a los defensores no, a los que quieren recibir una renta básica y no trabajar, les acusa de recibir de la sociedad, pero recibir bastante de la sociedad o recibir algo de la sociedad sin ofrecer nada a la sociedad. Claro, es que Rayo preferiría que esa gente se prostituyese por 5 euros o ofreciese su fuera de trabajo por 3 euros la hora. Es lo que preferiría Rayo. O que vendiese sus órganos, claro, cosa que defendió Rayo cuando no era tan famoso. Cuando no era tan famoso, Rayo escribió un artículo en defensa de la venta de órganos. No me queda claro, que creo, si no me equivoco, que no solo defendía la venta de órganos post-mortem, o sea, vendo mis órganos por tanto, hay alguna subasta, lo que sea, y cuando me muera me lo sacan. No. Creo que llegaba a defender la venta de órganos en vida. O sea, es que eso es tan sumamente inmoral, tan sumamente, va tan sumamente en contra de todos nuestros valores, al menos los cristianos, seguramente también los musulmanes, quizá no tanto los orientales, pero va tan en contra de esos valores, vamos a dejarlo en cristianos, que es que produce tanto asco, o sea, es que Rayo y muchos liberales son putos robots. Claro, es que cuando interiorizas esa noción de que la libertad es solamente libertad de explotación y que de eso depende la vida humana, ¿no? De poner en poner tus capacidades para extraer la plusvalía. Claro, perdona, parece que te interrumpo mucho. Esto también estaba en el centro del debate entre Kramer y Rayo, que era el... Joder, cómo estoy hoy, se me va de la mente. La ética deontológica, que es la que defiende Rayo, frente a la ética consecuencialista que defendería Kramer. Ella ya dejaba claro que la ética no podía ser solo consecuencialista, porque como bien le decía Rayo, se podrían justificar las mayores atrocidades con una ética solo consecuencialista. Pero claro, es que la ética solo deontológica de Rayo es que esto es justo porque tiene que ser... O sea, bueno, la frase típica que no sé de quién era. Que se impongan mis principios y que perezca el mundo. Porque es justo, porque racionalmente me parece justo según esta ética de libertad, este principio de no agresión, esta sacrosanta libertad individual, pues me dan igual las consecuencias, Es justo porque sí, porque es racional y porque es coherente y ya está. Y es que eso es vivir en las putas nubes, no vivir en la tierra, vivir en el mundo de las ideas. Claro, y con el bolsillo lleno, que eso ahí se vive mejor. No, pero es la cuestión, yo creo que el debate es muy interesante y yo creo que la dualidad es que me parece loable la crítica a nivel moral de Rosanna Kramer, pero Rosanna Kramer olvida una cuestión para mí fundamental, que el Estado no es la sociedad. Se te está entrecortando bastante. Si puedes retomar, si puedes empezar otra vez. Es la que... Por el chat dicen que no... Bueno, da igual. Aunque sea mi conexión, yo te tengo que entender para poder responderte luego. Sí. Pero lo que decía es que a mí ese debate me parece muy interesante y lo que me parece loable de Rosanna Kramer es su crítica moral a ese liberalismo que en fin y al cabo solo defiende la extracción de la plusvalía sin más, ¿no? Y la capacidad de explotación del trabajo ajeno. Entonces, pero ella se equivoca en plantear que el Estado es la sociedad. Y yo, ya sabes, en mi concepción, y creo que la concepción leninista de Estado pero ella es anarquista. No, ella es más bien anarquista. Ella es socialista rollo cooperativo de Tito y esa mierda. O sea que no es ella defiende la economía colaborativa, que es algo, me parece, muy parecido al mutualismo de Proudhon. Sí, al titismo y todas esas mierdas de cooperativas y cosas así. En fin, reformismo socialdemócrata. No, hombre, hippie no, porque quiere obligar a la gente... Quiere obligar... tampoco. Acepta cierta parte quiere obligar, como le decía, me parece que le decía Rayo algo así, quiere obligar a los cirujanos
a dejar de ser cirujanos durante un tiempo y hacer de barrenderos. No, pero yo creo que también es esa movida de la democracia en la empresa y todas esas tonterías que también defiende Johnny Chescas, ¿no? Que a mí me parece, pues eso, ¿no? Mamadas idealistas y reformistas, ¿no? Pero no va por ahí tanto también recuerda al agorismo. Perdona, joder, es que me sabe mal interrumpir mucho. No, solo que recuerda al agorismo, que el agorismo es como el término medio entre el anarcocapitalismo y el mutualismo, y el anarcomutualismo. Ese lo desconocía, pero y después por parte de Rayo me parece lógico que esté en contra del rentismo estatal, porque cualquier persona que quiera desarrollar la sociedad lo está, ¿no? Pero Rayo no le gustaría que hubiese esa renta básica porque precisamente, aunque lo niegue Chichero en el chat, lo que Rayo no quiere es que a través de eso la renta básica fuera una medida de presión de los trabajadores para no aceptar según qué salarios, según qué trabajos, ¿no? Y no es por esas, por lo que él comenta. Claro, porque las leyes del mercado. Para la sociedad es el mercado. Y porque las leyes del mercado y porque las leyes del mercado son intocables y son sagradas porque son las más justas deontológicamente y es en plan. ¿Tú te acuerdas de? Parece que eres muy joven. La canción esa de Can't Touch Me. Can't Touch Me, la canción que se hizo muy famosa a principios de los 90, ¿no? Pues es con el mercado hacen eso. No lo toques, no lo toques, no lo toques. Es sagrado, sí. Por si eso no lo toques, que se autorregula, que se autorregula. Y si lo tocas, lo estropeas. Si lo tocas, lo estropeas. Toda esa cuestión, pero entonces yo creo que la moraleja que se saca o por lo menos que yo saco del debate de la renta básica, es que la cuestión de que vivimos en una sociedad estamental en la que no hay no es que el ascensor social esté tropeado, sino que no hay ascensor social, creo que es falsa, que es lo que defienden los progres, pero creo que por el otro lado... No. No puedes negar que lo haya. Y por el otro lado, la cuestión de Rayo, de que vivimos en un mundo en el que todos partimos en igualdad de condiciones y llegamos al mercado y competimos en igualdad de condiciones y imponen los que tienen capacidad y decaen los que no la tienen, creo que tampoco no es justo y también no creo que sea una forma de ver el desarrollo de la sociedad muy justo en la competencia eterna entre unos y otros, ¿no? Yo creo que eso es lo que más saco de ese debate de la renta básica, más allá de no estoy ni con Kramer ni con Rayo, que me parece interesante la crítica moral de Kramer. Sí, no. Yo tampoco estoy con ninguno de los dos, pero sin duda que fue un debate interesantísimo, fue un debate muy, muy provechoso a través de esa dialéctica. O sea, se evolucionó mucho, evolucionó mucho todo este debate, digamos, en general, ¿no? O sea, a través de la dialéctica se progresó en conocimiento, en argumentación. Pero y claro, yo dije que perdió Kramer por una razón muy sencilla, porque todo el rato estaba confundiendo renta básica universal con renta mínima de inserción. Bueno, pero no creo que yo creo que el fracaso de Kramer es el fracaso en sí de la socialdemocracia y de todo eso y de lo que tú llamas que hay que abrazar por proposición al utopismo, y es que aún se acepta cierta parte del liberalismo, que es esa concepción del Estado, es decir, individuo-Estado, es decir, esa dicotomía falsa y no aceptar realmente el papel de clase que tiene el Estado, aceptar que el Estado puede ser un ente mediador en contraposición que realmente que asegura lo que es la propiedad privada y mantiene el status quo. Porque es la dialéctica política del liberalismo, el individuo contra el Estado. Es la lógica, claro. Su paradigma es su paradigma es, todas las teorías, claro, o sea, todo el liberalismo, pero especialmente no el liberalismo clásico, que hilaba mucho más fino, que era mucho más sofisticado, mucho más realista. El liberalismo libertario, vamos a llamarle así, es la forma correcta de llamarlo, porque ellos se apropian de la palabra libertario. Hay que diferenciar libertarismo sindical, libertarismo liberal, claro. Pues este libertarismo liberal, pues todas sus teorías parten de esa dialéctica, el individuo contra el Estado. Para empezar, siempre se olvidan de que no es el Estado, de que son los Estados. Y en segundo lugar, pues se olvidan de que ese individuo es una abstracción completa, de que ese individuo... No, y niegan la sociedad. El problema es que niegan la sociedad. De que sí, de que hay... Uy. La conexión a tomar por culo. Por lo menos hoy se le escuchaba, Raúl. Qué desastre.
Estamos gafados, señores. Estamos puteados. Ay, Jesús. A mí me escucháis, ¿no? Creo que sí. Nos dice Lai Cabezón que aportas a la sociedad directamente, no un mercado etéreo. Sí, yo también lo creo. Díselo a Rayo. Para Rayo solo existe el mercado, no existe ni la sociedad ni nada más allá de eso. Pues no sé qué hacer. No sé si salirme. O... Yo si ahora cierro, se acaba la transmisión, creo. Supongo. Entonces, bueno, pues nada. Esto ha sido todo por hoy. Un saludazo y gracias a toda la gente que ha seguido el directo. Estaba interesante. Siempre son temas interesantes los que saca Raúl y siempre se agradece. Y nada, hago promoción finalmente, Cruzando el Charco Podcast. Suscríbanse y den like. El último programa es un poco flojillo, pero este domingo vamos a hablar de cristianismo social. Por si os interesa en Twitch, si os podéis suscribir. Un saludazo Fernando, un saludazo a todos y ha sido una putada. Lo de Raúl supongo que se unirá ahora y cerrará, pero bueno. Un saludo, chicos, muchas gracias. Chao, chao. Ahora, volví. Que le estaba diciendo a Martín que no se fuera. Le estaba diciendo a Martín que no se fuera porque igual, porque no solo porque me iba a volver a mí la conexión y podíamos acabar, sino porque tengo miedo de que si el directo se cierra, pueda desaparecer el vídeo en diferido y pueda no publicarse. Estaba diciendo que aquí en gran medida estoy hablando de mí y me tengo que poner a mí como ejemplo para desarrollar bien, para que se entienda bien todo esto de la obligación y la vocación, toda esta dialéctica que establece entre la obligación y la vocación. Bien, mi caso no se ha oído nada, así que sí, eso tampoco se habrá oído. Mi caso es el de alguien que ha tenido la suerte y la maldición de poder recibir una herencia que le permite vivir sin trabajar. No es seguro, depende del tiempo que viva, depende de cómo administre el dinero, depende de la inflación, depende de muchas cosas, pero en principio yo me puedo permitir sin trabajar y, por tanto, yo me puedo permitir ahora mismo, y durante muchos años seguramente, me puedo permitir el dedicarme en exclusiva a mis vocaciones. Y no solo eso. O sea, no es como el que tiene la suerte de dedicarse profesionalmente a lo que es su vocación, es decir, de ganar dinero, de ganar un salario o de ganar dinero en general con lo que es su vocación. No, yo tengo una suerte aún mayor, que es la de poder dedicarme a mis vocaciones sin importar, en principio, sin importar el que obtenga dinero con ello o no. Porque claro, ya sabemos que el que se dedica a su vocación, pues en muchas ocasiones tiene que prostituirse, tiene que hacer cosas que dentro de su vocación no le gustan. O sea, en mi caso, por ejemplo, tendría que hacer igual música que no me gusta, tendría que hacer vídeos de YouTube que no me gustan, contenidos que no me gusten, ¿no? Escribir cosas que no me gusten. Entonces, claro, esto tiene un problema. Por eso digo, es un don y una maldición. Yo, por ejemplo, al no estar obligado a ganarme la vida con eso, no solo me libro de prostituirme, sino que en el caso de que yo, por ejemplo, hubiera tenido la suerte de dedicarme a mi vocación, de hacer exactamente lo que quiero hacer y aún así ganarme dinero, que hay algunos que lo consiguen, o sea, dedicarse a su vocación sin prostituirse y ganarse la vida con ello, ¿no? Más holgadamente o menos. Bien. Pues como yo no necesito ganarme la vida con ello, me puedo permitir, por ejemplo, no practicar tanto la guitarra o la voz como debería, por el lado de la música. Me puedo permitir no leer tanto como debería,
si quiero dedicarme a la divulgación de filosofía política y filosofía en general. Y bueno, pues ese es mi caso personal, que es un buen ejemplo para explicar bien todo, pues eso, repito, toda esta dialéctica compleja entre obligación y vocación. No sé qué opináis vosotros. A ver, Checheno, di algo, like Cabezón. No sé si seguirá por aquí también Joaquín GD, Pepe Electro, Fernando Nebot, Bruno, Edición Hispana. En fin, y con eso y un bizcocho hasta mañana o pasado a las 8 o a las 10 o a la hora que sea. Agradecido, especialmente agradecido a todos los que habéis estado en el chat, pero agradecido muy especialmente a los que habéis aguantado ahí a un tío hablando, o sea, un tío moviendo la boca durante 10 minutos. Alsa 2.0. Lai Cabezón sabe de qué hablo. Alsa 2.0. A ver si esta vez consigo contenerme lo suficiente para no romper el cristal de la óptica. Es que no sabéis lo que me han cobrado por estas gafas. Porque este cristal tintado rojipardo, que es especial para migrañas, esto le suma al coste de las gafas 300 euros. 300 euros. Y es que encima, claro, cuando fui a la de la óptica, le fui con estas gafas y con otras que eran de mi padre, que aumentaban mucho, ¿no? O sea, aumentaban mucho, claro. Entonces le dije, hay una cosa que no entiendo y que me tiene muy desconcertado. Que me hayan hecho unas gafas especialmente graduadas para mí y que vea con ellas peor que otras que no han sido graduadas para mí, con unas gafas random. Y me dijo la de la óptica, claro, es que es normal que veas mejor con estas porque son unas lupas, porque te aumentan mucho. Entonces, claro, no te podemos poner unas lupas porque entonces la vista se te hace a eso y cada vez necesitarás mayor aumento. Vale, lo entiendo. Entonces, quedamos con la de la óptica en que yo seguir acostumbrándome a estas gafas, a ver si va viendo mejor y que si no, pues ya verían qué podía hacer, si poner un poquito de aumento o tal. Porque es que estas gafas me hacen ver más claro, o sea, me hacen ver más nítido, pero no aumentan nada. O sea, aumentan cero. Cero. Entonces, claro, pues por muy nítido que vea, estos iconos de aquí, del StreamYard en el móvil y los mensajes del StreamYard en el móvil, es que no veo una puta mierda y por eso me he silenciado sin querer, porque estaba intentando darle a lo de los invitados para ver si Martín volvía y le he dado a silenciar porque no distingo los putos iconos. En fin, pues eso, que muy agradecido a todos los que habéis estado ahí, agradecido a Martín, aunque inexplicablemente no ha querido volver. Y eso, y muy, muy especialmente agradecido a los que habéis tenido la paciencia de estar ahí durante los 10 minutos o poco menos que hemos estado en silencio total y que yo he estado hablando a nadie, que obviamente cuando algo lo explicas por primera vez, pues lo explicas mucho mejor que cuando lo tienes que repetir y encima cabreado. Pero bueno, aún así creo que se ha entendido bien. Dramática ocular, mirar lejos y cerca, repetidamente muchas veces. Pero vamos, yo os preguntaba, como no tengo interlocutor ahora, como Martín no ha querido volver, no sé por qué razón, os preguntaba pues por eso, porque ¿qué opináis vosotros de todo esto de la vocación y la obligación, en la que me he puesto como ejemplo a mí mismo, que a mí no me importa hablar de mí mismo así, porque yo he perdido cada vez más la vergüenza a exponerme ante el público, porque yo creo que en gran medida es una liberación. O sea, el hablar de tu vida privada y confesar a veces tus más oscuros secretos, quizá no los más oscuros, pero
pero muchos secretos y mucho de tu vida privada, yo creo que en gran medida es una liberación. Por eso cuando la gente tiene tanto miedo a perder la privacidad, que es verdad que es algo preocupante, a cómo perdemos la privacidad con todas estas redes sociales, con toda esta nueva tecnología, y que, pues bueno, sí que perdamos en gran medida la privacidad. Pero es que este celo, esto de guardar tanto, esto de proteger tanto tu vida privada, es algo muy burgués. Es algo muy burgués, muy liberal. Esto de separar, lo hablé con Leire Kial una vez en Paleopolítica, esta separación tan clara, esto de poner un muro tan grande entre tu vida pública y tu vida privada, es algo que viene primero del protestantismo y luego de su en gran parte heredero, el liberalismo. Entonces yo me di cuenta hace un tiempo de que hay que combatir bastante, de que esto de guardar tan celosamente tu privacidad, no digo que tengas que confesar tus más oscuros secretos a los cuatro vientos, no digo, volvemos a lo de la virtud del término medio, ¿no? Hay que caer en extremos, pero hay que perderle el miedo a eso a perder en gran parte la privacidad, porque sí, porque es algo burgués, es un complejo muy burgués de la familia nuclear, que es la receta para la neurosis, más si eres hijo único. Vuelvo a ponerme como ejemplo. Señores, si tienen hijos, intenten tener parejita, de verdad. Intenten tener, si tienen hijos, mejor que no sean hijos únicos, porque aumentan mucho las probabilidades de neurosis. Es lo que decíamos antes con Martín. Los hijos únicos están más tiempo solos, se vuelven más introspectivos y, por lo tanto, tienen más posibilidades de tener diversos trastornos neuróticos, como es mi caso. Así que eso. Volvemos al fascismo. Hay que odiar la vida cómoda, hay que odiar la vida burguesa, hay que vivir peligrosamente, hay que pasar alguna noche en el calabozo para saber lo que es. Hay que perderle el miedo a que tu vida privada, a que al menos parte de tu vida privada, incluso gran parte de tu vida privada, se haga público, porque eso es un complejo burgués, eso es ¿cómo decirlo? Es propio de gente, pues eso, de gente acomplejada, de gente, ¿cómo decirlo? No sé, podría citar lo que dice siempre el de La vida del lobo. Este es un programa para gente que está dispuesta a ser fuerte, libre e indómita. Pues por ahí van los tiros, Que eso. Os animo a que perdáis el miedo a que os quitéis esos complejos de ay, mi vida privada, que no se entere nadie, que no se entere nadie, voy a guardarlo ahí. O sea, es que es hipócrita, es en gran medida, favorece en gran medida la hipocresía, porque uno es una persona en la vida pública y otra completamente distinta en la vida privada. Claro, esto es posible con la familia nuclear burguesa, esto es posible en las ciudades modernas burguesas, esto es posible en un mundo individualista en el que se han perdido las comunidades. Por ahí van los tiros. Chorrada, yo soy único y no tengo neurosis. Bueno, como veo que el checheno sí que tiene todavía demasiado miedo a hablar de sí mismo en público, pues lo vamos a dejar ahí. Checheno, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, pues eso, definitivamente me despido y eso, odiad la vida cómoda y vivir peligrosamente.